La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y si no me ven de pie es que tenemos un invitado. Y hoy, y no es un lugar común, es un gran invitado. Tenemos con nosotros una vez más nada menos que a Hernando Calvo Ospina. Nació en Cali, Colombia, periodista, escritor, realizador de documentales, entre otras cosas. Hernando Calvo Ospina vive actualmente en Francia, es autor de libros que se han traducido a docenas de idiomas, es colaborador de Le Monde Diplomatique, ha realizado documentales principalmente para la BBC, Arte, Francia, Alemania, ADR Alemania, entre otros. En 2005 fue nombrado para el Premio de Periodismo Lorenzo Natali de la Comisión Europea y esta breve introducción no le hace justicia a su largo currículum y a todos los acontecimientos en pleno desarrollo de los cuales él también se ocupa. Pero en todo caso, bienvenido a bordo, querido amigo. Un gusto. Muchas gracias, Walter, por esta nueva invitación. Yo me siento una vez más honrado con tu presencia y además espero ser el que menos hable aquí porque pienso que tenemos el derecho a exprimirte como una sustanciosa esponja con todo lo que nos puedes analizar del panorama internacional. Así que el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Walter. Mira, yo quería un detallito antes que esto, ahora que nombraste me nombraste como documentalista, y lo quiero nombrar porque tú estás en este documental, en mi último documental, que es Venezuela, la causa oscura, que tú me dices el privilegio de entrevistarte, ya que casi nunca das entrevistas. Nunca vi entrevistas, Nunca das ¿cierto? entrevistas. La causa oscura, tremendo, tremendo título además, ¿no? No, mira, imagínate que no entiendo cómo en menos de un año este documental fue traducido a 16 idiomas, 16. incluido el ruso, el japonés, el árabe y los idiomas más populares, 16 idiomas. Ha sido ya presentado en no sé en cuántos países y tú hiciste un aporte bastante importante en lo que se dice en ese documental. Muchas gracias. Bueno, yo muy honrado, además que tenga esa andadura, ¿no? Porque traducido a 16 idiomas Es un récord. es un récord absoluto. Un récord, ¿no? Pero además de entrada, ¿no? Sí, sí, menos de Lo un año. posicionaste, lo vieron y zarpó y sigue navegando. Ya se fue, como un niño que se va de la casa, un joven, ya se escapó de mis manos. Bueno, para eso se hizo, para que se viera. Y yo creo haberte dicho que yo difícilmente doy entrevistas porque uno tiene demasiadas heridas de guerra, ¿no? Pero fue un honor hacerlo para ti y qué bueno que tu hijo esté andando por el mundo de esa manera. Exactamente. Cuéntame, ¿cómo están las cosas aquí, en casa, en la patria grande? Las veo muy preocupantes. Yo antes de contestar de eso, quisiera también hacer hablar de un, digamos, detalle. Mira, Walter, es tremendo lo que yo leo en internet después de que yo paso por tu programa. La cantidad de insultos que personas que se esconden detrás de un nombre que seguramente es ficticio, de un seudónimo, para tratarnos a ti y a mí. Tú no te puedes, nuestras madres van y vienen de la manera más vulgar, nosotros nos tratan, no te puedes imaginar, hasta que me canso de leerlos. Pero eso no es, ya eso es más o menos estoy acostumbrado. A lo que no me acostumbro es porque esta gente no es capaz de discutir. Si no están de acuerdo con uno, no tienen la obligación. Si no están de acuerdo porque yo digo que una pared es blanca, discútame que yo me equivoqué, diga, no, esa pared era azul. Perfecto. Pero la manera de estas personas, que además se esconden, la manera de atacarlo, de ser felices, no sé, es insultando. Y yo no sé si los televidentes sabían esto, pero es tremendo, vulgar, y creo que para todos los palabras y títulos que nos dan a ti y a mí. Eso quiere decir que les duele, pero que sería muy bonito que existiera una discusión con argumentos de por qué, si yo dije que, repito, y la pared es verde, bueno, me equivoqué, pero es así, y yo creo que la mayoría, y yo quería hablar de eso porque yo sé que la mayoría de televidentes no lo... Ese es un tema que normalmente no se toca,
Porque la gente dice, bueno, yo conocí 6 frentes de guerra y en aquellas épocas duras de la Guerra Fría, la Internet no estaba para uso civil. Si lo largaron esto, es porque tienen algo muchísimo mejor, ¿no? Pero en el anonimato, cualquier hijo de perra con ganas de jorobar se esconde y dice lo que le da la gana. Y eso es una manera de hacer catarsis, ¿no? O de demostrar quién fue tu mamá. Pero eso es imposible de pararlo, porque la frustración de un tipo que está del otro lado, que en lugar de intentar ver qué aporte hay para ser más ser humano, para desarrollarnos, para adquirir cultura, no, lo que hacen es, no me gusta lo que dijo, voy a destrozarlo, porque total, no saben quién soy, no tienen mi cara, no tienen manera de identificarme, yo soy un francotirador y tengo aquí la Internet en mis manos y digo lo que me da la perra gana, ¿no? Esa es la cobardía que permite la Internet, pero también es una catarsis, y entonces estoy acostumbrado a vivir con eso. No es que reciba demasiados insultos, pero cuando toco ciertos temas que los demás que están pegados a la teta del establishment no quieren tocar, por supuesto que me desmarco y recibo de todo. Así que me imagino que en tu caso, ¿puedes poner algún ejemplo? No digo de la procacidad, sino de, por ejemplo, qué punto que tocaste generó eso. No, sobre todo los temas de Colombia. De Colombia. Nuestro último programa, que además fue sobre Colombia y sobre cómo se desarrolló la mafia y los paramilitares en Colombia, que hablamos de la revolución sandinista nicaragüense, de la responsabilidad de Estados Unidos en esto, dio para una cantidad de vulgaridades, de epítetos tremendos. Pero bueno, aquí vamos y si yo quisiera es que me dijeran, señor, usted se equivocó. Por esto y eso, usted está equivocado. Pero bueno, eso simplemente, te lo quería nombrar porque yo sé que la gente, la mayoría de gente que ve estos programas ni se imaginan lo que ocurre en este bendito Internet. Vamos a hablar de aquí, de lo que pasa en la patria grande, de nuestro Bueno, Bolívar. esto es lo que nos toca y el momento que... Es, lo interesante de esto es que el momento que nos toca es tan histórico como aquellos, para bien o para mal, espero que no sea para mal, como aquellos planteos de la independencia, ¿no? Salirnos del Imperio Español y buscar nuestro derrotero, pero ahora algunos que queremos salirnos de la esfera del Imperio del Norte, nos encontramos en algo parecido, pero las armas de ahora son terribles, porque antes llegaba la noticia de una batalla a la velocidad del caballo, y ahora agarras internet y te desguazan. Al instante, al instante. Mira, es una de las elecciones de ayer en Venezuela, hay una cuestión muy particular, que es que hace, desde el momento de la Unión Europea, y voy a hablar de esto, la parte que conozco, que la Unión Europea dijo que no iba a aceptar los resultados de las elecciones en Venezuela, porque iban a ser fraudulentas. Pero es la primera vez, hasta donde yo conozco, es la primera vez que no se acepta un hecho que todavía no ha pasado. Yo no sé hace cuántos días o cuántas semanas la Unión Europea, no recuerdo ahora, dijo que no iba a aceptar esto. ¿Por qué se iba a saber de que iban a ser fraudulentas? Además, ¿por qué no enviaron observadores ellos? ¿Por qué no mandaron gente de la OEA o de la ONU? Yo no sé, de la Unión Europea, de quien quisiera. ¿Por qué? ¿Dónde estaba el miedo? ¿Por qué iban a validar unas elecciones? No, pero lo que necesitaba era buscar que realmente eran fraudulentas, pero tenían que venir aquí, estar aquí. Y se los invitó a todos. Sí, no, aquí, yo sé que aquí no han tenido miedo por esas cosas. El sistema es tan perfecto como lo dijo el propio expresidente Jimmy Carter, que dijo que era el mejor sistema y más seguro de votación, que por eso mismo. Del mundo. Del mundo. Así lo dijo. Lo hemos pasado aquí a náuseas, ¿no? Entonces, mira, Walter, desde el momento en que la Unión Europea dice que ya las elecciones en Venezuela iban a ser fraudulentas y que por ahora no iban a aceptarlas, eso además me da un sentimiento de que todavía seguimos siendo sus hijos, ¿no? Como nos tratan todavía como si fuera en la época de la colonia o todavía tuviéramos una pluma y taparrabos. Es la prensa también, ¿no? Desde ese momento la prensa comenzó a repetir porque aquí en Venezuela, después de que pasaron estas guarimbas del año pasado, hay una calma, pero en el exterior hay una guerra. La guerra
que hay en Venezuela, que no existe al interior de Venezuela, sí existe en el exterior. Los medios de información, los grandes medios de información, han montado una guerra que cuando tú vienes a Venezuela no te das cuenta dónde está. Por ejemplo, ayer el día de las elecciones o el sábado, esta Caracas estaba más tranquila que nunca. Tranquilísima. Estaba incluso aburrida. Ah, no, tremendamente aburrida. Porque Tremendamente aburrida. no había elementos de distracción pública habituales y todo el mundo pegado al televisor o a algún medio de comunicación o a la internet y no pasaba nada. No. Pero para Europa nos estábamos matando, ¿no? Exactamente. Entonces, mira, hace una semana yo hablaba con unos amigos periodistas y les decía, ¿por qué no redactamos ya la noticia que van a publicar los medios el día lunes? O el domingo a la madrugada. Bueno, ya el domingo, el lunes a la madrugada. Porque era muy fácil hacerlo, ¿no? La dictadura de venezolana o el dictador Maduro volvió a ganar en el régimen venezolano, bla, bla, bla. Y tú lo buscas. A través de la habitual manipulación de los medios, bla. Pero hay una cuestión de esto que esta mañana caí en cuenta, y es, yo creo o yo me pregunto si es que Estados Unidos y sobre todo Europa, la Unión Europea, lo que quiere aquí es que realmente exista un conflicto entre venezolanos donde se va a aprovechar todo el vecindario y el señor del norte. ¿Por qué? Cualquier argumento para una intervención alguien humanitaria. Exactamente. Responder. ¿Por qué la Unión Europea y Estados Unidos y una cantidad de países, porque ahora vamos a hablar de los otros países, ¿por qué no aceptaron a la oposición que se presentó a elecciones? ¿Por qué no la apoyaron económicamente como no la apoyado antes? ¿Por qué? ¿Por qué no le dieron el valor de que tuvo esta oposición que aceptó el juego democrático como que se fue y se presentó? Mira, sacaron casi 2 millones. Mira, ese es un ángulo interesantísimo que no ha sido tratado, de verdad. Tú estás diciendo una cosa importantísima, pero que suele pasar debajo de la mesa. Sí, pero dime, ¿por qué no lo aceptaron? Si yo soy Estados Unidos y quiero que, digamos, esta oposición, que si se presentó a la elección, quiere decir que es una oposición que además es válida dentro de un sistema democrático como es el venezolano, pues hombre, yo la apoyo. Si gana, ¿por qué no le puede ganar a Maduro? Y listo, y tratamos de revertir el sistema a partir de unas elecciones. ¿Por qué no la apoyaron? Porque entonces los válidos son los violentos. La oposición violenta, esta oposición que está viviendo y que quiere que Venezuela vuelva a las manos de Estados Unidos. Ese es el mensaje, para mí ese es el mensaje. Y que tiene un cañón de dólares, un ducto de dólares, un dólar ducto, ¿no? Para actuar así. Yo creo que el señor Falcón debería de preguntar por qué no lo apoyaron a él. Si realmente quieren un cambio democrático, como dice Estados Unidos, como dice la Unión Europea, ¿por qué no apoyaron a Falcón? ¿Por qué no le dieron los millones para que hiciera una campaña? ¿Por qué no? ¿Por qué lo invalidaron? Eso es tremendo, porque Falcón no es desconocido. A nivel internacional él no es desconocido. Él se presenta y es conocido como uno de los opositores a la dictadura de Maduro. Mi pregunta, repito por tercera o cuarta vez, ¿por qué no lo apoyaron? Era que únicamente se puede apoyar a esta oposición violenta. Eso es delicado. Para Estados Unidos, yo de Estados Unidos espero todo. Pero la Unión Europea, bueno, tampoco son muy santos, pero me puso a pensar un poco eso, Walter. ¿Será el plan maestro a nivel hemisférico, donde entra Departamento de Estado, Pentágono, OTAN? Porque al fin y al cabo, detrás de todo esto, cuando hablamos de Venezuela, es petróleo, ¿no? Y el mayor receptáculo de petróleo del planeta, además, ¿no? Además de minerales estratégicos. Es decir, es algo más que las elecciones lo que se juega aquí, ¿no? Cuando estaban las petroleras gringas chupando la sangre de la patria venezolana, no pasaba nada. Todo estaba bien. Mira, es que es muy simple. Me preguntaban ayer qué va a pasar en Venezuela. Yo le digo que la guerra va a seguir contra Venezuela. Afuera. Para tratar de desestabilizar esto aquí de cualquier manera. ¿Por qué? Los recursos naturales, lo que significa Venezuela en la integración, aunque ya lo han ido destruyendo poco a poco, que lo avanzó el presidente Chávez, la integración latinoamericana. Eso fue un gran problema, eso fue un golpe que Chávez le dio a los Estados Unidos, con la integración, el ALBA, Mercosur y todos los demás proyectos regionales. Y a una velocidad que no esperaban. Fue el verdadero tanquista, ¿no? Eso fue un golpe para Estados Unidos porque le movió la casa. Porque muchos como que no creen todavía de que de México hacia abajo, exceptuando
Cuba, eso era de Estados Unidos. Esto aquí no se movía nada sin que el embajador, y todavía no se mueve nada sin que el embajador estadounidense esté de acuerdo. Y llega Chávez y desorganiza todo eso. Yo entiendo por eso que los gringos estén enojados con Venezuela. Entonces esto va a continuar. Esto, y teniendo, como lo he dicho en otras ocasiones, teniendo como principales generales los medios de información. Porque contra Venezuela, la guerra la ha concentrado y el fuego principal, fuego de tanques, fuego de misiles, todo, es la gran prensa internacional. Y a partir de eso, los chicos se pegan. Pero quienes están mostrando a nivel internacional que en Venezuela, que hay problemas alimenticios, pero no dicen por qué, no dicen que existe un real bloqueo, que, o sea, esta problemática que la crisis humanitaria, porque la crisis humanitaria la han agrandado tremendamente y ahora miramos esto. Estos medios son los que han puesto a dudar a la misma izquierda. ¿Cómo así? Yo creo que somos muy pocos en la izquierda y muy pocos los demócratas que no dudamos de este proceso bolivariano, el cual tiene sus errores, porque además si no tuviera errores yo no creería en este proceso, como el proceso cubano. Porque además, imagínate, a mí me gusta siempre plantear cosas muy que se pueden tocar. Si construir una pareja, un matrimonio, llevarla es difícil para que dos personas, un hombre y una mujer, o dos hombres o dos mujeres, quien se quiera, pero como pareja, se lleven. Construir eso es difícil. Imagínate construir, tratar de hacer una nueva sociedad, un nuevo país. Tiene que ser complicadísimo. Yo por lo menos no quisiera ser el presidente Maduro. Tiene que ser gravísimo, muy, muy grande. Entonces, llevar todo este proceso venezolano, lo que se está desarrollando aquí, y todo lo que se le ha venido encima a Venezuela, yo a veces me pongo a pensar y verdad que es tremendamente complicado. Esto que nos han hecho y nos están haciendo en otros países nunca falló. En el Medio Oriente no falló. Se metieron de una vez. Creo que aquí están pensando mucho en cómo meter, porque ya no es la misma situación. Yo creo que ahora que tú... Bueno, no está Gaddafi, no está Saddam Hussein. Todos los líderes progresistas lo fueron eliminando uno por uno. Y no olvidemos que el lobby pro-israelí en Estados Unidos, junto con el del aparato tecnológico, militar, industrial y el del petróleo, son de los más importantes. Tan importante que cuando yo estudié eso en la escuela Fletcher, la escuela de los Kennedy, los únicos lobbies que no aparecían en el pensum eran el del aparato tecnológico, militar, industrial, es decir, armamento, y el lobby pro-israelí. No figuraban en el pensum. Porque era un curso especial para los latinoamericanos, un shampoo. Yo creo que aquí lo piensan, a pesar de que están creadas las condiciones, afuera, que es lo que los venezolanos no se dan cuenta, y los latinos como que no lo entienden, no lo creen. Y nuestra izquierda, que eso era lo que iba, no lo cree. Es que todas las condiciones para invadir este país están preparadas afuera. ¿Por qué no logramos todavía creer que este proceso es diferente con todos sus errores? Entonces tenemos una izquierda que no saben entender Venezuela, porque la tienen que entender. Y yo repito, y tengo grandes amistades en esto, que es que yo repito que a la izquierda le maneja su agenda la derecha. Se la maneja el Time, el New York Times, el País de España, Le Figaro y Le Monde en Francia, se la manejan. Cuando sale el primer un título, el dictador Maduro, en Venezuela la gente se está muriendo de hambre y caminan como zombies por la calle. Ya los venezolanos se están preparando a un golpe de Estado. Nosotros en la izquierda que creemos de que tenemos otra mentalidad, que tenemos otra manera de ver el mundo, nosotros nos quedamos pensando, ¿será? Y no solamente que será, sino que ya han dicho, no, yo no puedo apoyar Venezuela porque ahí hay una dictadura. Yo les pregunto, ¿por qué es una dictadura? Y no te lo saben responder.
No te lo saben responder. El país con mayor número de elecciones en el mundo. Y creo que en la historia de la humanidad. Sí, Creo que en la historia de la humanidad. sí, no hay precedente. Entonces, tenemos, para mí, la gente, la mayoría de gente que ve televisión todos los días, que ve estos informativos todos los días, que lee la prensa, hasta lo puedo entender de que tengan toda esta confusión o que piensen lo que la prensa les dice. Pero es que hay grandes intelectuales de la izquierda, que se llaman de la izquierda, que no quieren saber del proceso bolivariano, no quieren saber. ¿No quieren saber de? Del proceso bolivariano, porque es una dictadura, porque la prensa lo dice. ¿Qué le está pasando a la izquierda intelectual en América Latina y, digamos, en este hemisferio respecto al tema Venezuela? Si fuera solamente sobre el tema de Venezuela, no sería tan grave el problema. ¿Pero están fracasando en todos los campos o están arriando las banderas? ¿Qué les pasa? Mira, ¿Se burguesaron? porque Ecuador no representa en la geoestrategia mundial lo que representa Venezuela. Pero lo que está pasando en Ecuador es grave. Cuéntame. Y hay muchos intelectuales que están apoyando a Lenín Moreno. No voy a dar nombres. Pero hay intelectuales que le están apoyando a este hombre. Apoyando a Lenín. A Lenín Moreno. Mira, yo te voy a decir... Resultó... Lenín Moreno, y lo voy a decir públicamente porque ya lo dije en unas letricas por ahí, de los mejores golpes constitucionales que ha dado la CIA en América Latina y si no es en el mundo. Ha sido una cuestión, es un golpe artístico, de arte. Entre comillas, los felicito. Lenín Moreno, para mí, fue un huevo que pusieron los Estados Unidos, no voy a decir la CIA porque es que siempre le ponemos la culpa a la pobre CIA. ¿No? Digamos los norteamericanos, digamos Washington. Lo pusieron hace algunos años ahí. Y tú sabes, tú que sabes de esto, tú sabes que ellos tienen esa costumbre, poner un huevito y déjalo ahí calentar, tranquilo, tranquilo, que cuando ellos se necesite, el huevo estalla y aparece el personaje. Yo lo conocí, estuve en su casa y parecía un hombre absolutamente de acuerdo con la línea del presidente. Engañó al propio presidente Correa, Increíble. engañó a todo el mundo. Yo no podía creer, pero este es el Lenín que me invitó a su casa. En Que 2 cantamos meses. juntos, que tocaba el piano y que hablábamos del plan magnífico del presidente progresista. En 2 meses le entregó el país a los Estados Unidos. Se lo entregó, así como suena, se lo entregó. Ya antes con el presidente Correa, primero que había votado la base militar de Manta. Eso es rarísimo. Que eso en América Latina pase, realmente en ese momento yo dije, ¿qué le va a pasar al presidente Correa? Lo tumban. Antes tenía la costumbre de que los salarios casi que llegaban, los salarios de los ascensos de los generales llegaban de la embajada de Estados Unidos. Llegó el presidente Correa y cortó esto, y ya a los ascensos, repite eso, los salarios de los ascensos, y era la estadounidense quien decidía qué oficiales subían a generales y al alto mando. ¿Y quién era el ministro del Interior y quién era el ministro de la Defensa? Eso no lo digo yo, eso está en los papeles oficiales y no papeles clasificados, eso es. Eso con el presidente Correa se acabó. Ya con el presidente Correa, ellos decidían qué oficiales iban a ser generales y ministros de Defensa y el Exterior. Y además de la ceremonia de ascenso ya no fue jamás invitado el embajador norteamericano, que creo que además fue expulsado. Pues ahora, de las primeras cosas que hizo ahora en el ascenso, este mismo año, hace poco, para generales y el alto mando militar, volvió a aparecer el fatídico personaje del embajador de Estados Unidos. Volvió el FBI, volvió la DEA, volvió la CIA. Están construyendo un lugar muy cerca de la frontera colombiana para, lógicamente, ¿qué van a combatir? El narcotráfico. ¿Qué otra cosa van a combatir ahí? Como siempre, el bendito pretexto del narcotráfico. Que entre paréntesis, ¿tú sabes que aumentó la producción de cocaína en Colombia el 42%? Qué raro. Con todos los millones de millones que dicen que han invertido para compartir. 42%. Las 9 bases gringas no sirven para nada en eso. No sé. Bueno, sirven para amenazarnos a nosotros. Yo creo que fue que cerraron los ojos. Yo no entiendo. Porque las bases militares eran para eso. Claro. Eran para eso. El Plan Colombia estaba. El Plan Colombia fue para no podían eso. controlar la llegada de cocaína y otras hierbas, ¿no? Pero bueno, en el último programa hablamos de
Sí, fue de lo de la cocaína. Entonces, mira, Lenin Moreno para mí fue una obra maestra de Washington. No sé si fue el Departamento de Estado o de la CIA, pero es eso. Entonces, la cuestión con Venezuela, en el caso de Ecuador, tiene divididos los intelectuales. Tiene divididos los intelectuales. Atilio Borón, que tú lo conoces muy bien. Sí, señor. Hasta le iban creo, me contaron que le iban a colocar una demanda por injuria y calumnia por estar diciendo cosas que realmente estaban pasando en ese momento y con el gobierno de Lenín Moreno. ¿Quién se lo iba a poner? Gente que uno cree que son intelectuales de izquierda. ¿Qué está pasando con la intelectualidad? Lo que casi siempre pasa en estos procesos. Que si tú o te quedas en la mitad o de pronto si te pasas o ves las cosas muy claras te dicen radical. Y eso de radical, pues, te prohíben presentarte en la televisión, ya no te dejan escribir en los periódicos, de pronto en el trabajo te llaman la atención. No sé, pero sí, la izquierda y la intelectualidad latinoamericana da tristeza, pero la europea está peor. La europea está peor. Entonces, ni qué decir. El toque irónico de llamarse Lenin, ¿no? Imagínate. Yo dije, bueno... Lenin. Yo dije, bueno, de pronto un Lenin es... Pero creo que al tipo le cae mal ese nombre que tiene y por eso dio la vuelta que dio. Y ya están buscando de llevar al presidente Correa a tribunales. Que eso me pareció un exabrupto que me costaba digerir, ¿no? Pero es cierto, lo quieren llevar. Sí. ¿Y con qué cargos? Que se ¿Cómo se llama? Precavierato. Se me olvidó el... No es por corrupción, no es por un acto de delincuencia. ¿Prevaricación? Exacto. Es algo que existe, pero que no existe, pero que eres culpable. Una entelequia útil. Pero alguien me dijo, yo no sé si será cierto que el presidente Correa dijo que el primero se iba a exiliar antes que dejarse llevar a una cárcel. Porque tú sabes que mira lo que le montaron al presidente Lula. Y ahí está en la cárcel y no ha pasado nada. Y a Correa... Lo de Lula sirvió como ensayo impresionante, ¿no? Era impensable eso. Sí. Era impensable. Y ahí está, y no sale. Y no pasa nada. Y lo más tremendo es que no pasa nada. Lo llevaron a la cárcel a un expresidente por un apartamento. Uribe tiene 10.000 muertos encima. Uribe es un narcoparamilitar y nada pasa. Yo creo que los gringos le tienen un poquitico, varios archivos así, por narcotráfico y paramilitarismo, y nada pasa. A Uribe lo tienen agarrado precisamente por los antecedentes, el identikit que tienen los gringos de la gestión y la personalidad de Uribe es absolutamente irrefutable, ¿no? Entregó al país y por eso lo tienen ahí tranquilo, pero saben que en cualquier momento amanece en Miami. Pero bueno, esa es la cuestión. Habría que hacer un análisis más extenso de qué pasa con la izquierda. Lo único que yo sí sé es que la derecha maneja la agenda de la mayoría de la izquierda. Partidos políticos incluidos y hasta partidos comunistas de muchas partes del mundo. Sí. ¿Tú quieres que te diga cuándo, por ejemplo, a ver, pongamos un ejemplo, cuando el presidente Santos es Premio Nobel de la Paz? Imagínate tú. Mire, yo estuve, y no me canso de repetirlo, almorzando codo a codo con Luis Carlos Galán. Fue la última vez que pisé la Embajada de Colombia. Y me acuerdo que me dijo, Walter, voy con todo. Toma mi tarjeta y mi número directo y personal. Si no te cumplo, me llamas y me insultas. Digo otra cosa, ¿no? Pero voy con todo. A este país hay que cambiarlo. Digo, ¿de verdad vas a ir contra todo ese poder y esa podredumbre de la droga y de los políticos corruptos que tiene alrededor? Voy con todo. Y tú lo verás. Digo, bueno, Dios te bendiga, estoy contigo. Pues no la última vez que creí en un político, primera y última vez que creí en un político colombiano. Pues no lo vio. Pero entonces, mira, volviendo con eso de los intelectuales, si mañana los Estados Unidos dicen, no, pero es que Santos, no sé, habría que tener otro ejemplo, pero hagamos el de Santos. Si mañana Estados Unidos dice que Santos es un tipo corrupto que estaba cercano del narcotráfico, que los noruegos le dieron el premio Nobel por equivocación, y tú sabes que lo dicen, entonces se arma una campaña a nivel mundial. Ahí sí todos nosotros dijimos, vamos a ver, sí Santos sí era narcotraficante. Sí, verdad que el tipo sí era malo. Pero como no lo han dicho todavía los gringos, como los medios de información importantes en este mundo no lo han dicho, no hay problema. No hay problema. Todavía es útil.
Pero eso pasa con cualquier país. Los Estados Unidos, si tienen poder en el mundo, es la información que manejan de casi todo el mundo y sobre todo los grandes dirigentes del mundo. Si mañana, un ejemplo, que después no van a decir que yo dije, un ejemplo. Si mañana la reina de Inglaterra se pone a pelear con los Estados Unidos y dice que Inglaterra debe de ser independiente de Estados Unidos, los Estados Unidos le saca toda la historial del mundo. Yo no sé qué habrá hecho esta señora de malo, pero si no lo ha hecho, los gringos lo inventan. Inglaterra independiente de Estados Unidos. ¿En No, qué digamos. sentido? Estoy exagerando. Bien. Estoy exagerando. Es la colonia al revés. Exacto. Esa exageración para que vea cómo se manejan los poderes en ese momento, sobre todo los poderes mediáticos. Si Washington decide que la reina de Inglaterra es mala, mañana la reina de Inglaterra ha hecho las cosas, y entonces uno dice, ve, no sabíamos de que la reina de Inglaterra era tan mala. Así reaccionamos en la izquierda. Muchos. Mejor sigamos con otro tema. Walter. Dime tú. Hay algo que me asombró, es esta mañana que leí un comunicado de unos países que se han elegido como la moralidad del continente. Y esa moralidad ellos la ejercen a partir de combatir al proceso bolivariano de Venezuela. Esta mañanita muy temprano, y esa es una cuestión que llama la atención. Yo no sé si la sacaron anoche, yo la recibí esta mañana. Ya, o lo tenían ya hecho, que yo creo que ya lo tenían hecho, porque ya sabían lo que iba a pasar aquí en Venezuela. Es un comunicado que, dime, todos estos países, son como 10 países, no se van a reunir para tener, se reunieron anoche a la madrugada. Parece que ya lo tenían. Están diciendo que las elecciones en Venezuela, que hubo robo de votos, compra de votos. Ya sabíamos que se iba a decir. Pero además de eso se dice que hay que tener cuidado porque va a haber una crisis humanitaria que está afectando a toda la región. Porque están llegando gente, venezolanos muertos de hambre. Y cuando yo leo esto, yo me imagino un pobre venezolano llegando arrastrándose por la frontera de Brasil y pasando su pasaporte ya con las últimas alientos y dejando entrar. La presentan de una manera tan patética, que esa es la imagen que me da esto. Pero ahora ya tocaron otro punto, Walter, en ese comunicado, que es que Venezuela está produciendo enfermedades que pueden afectar a los países vecinos. Paludismo, tuberculosis y hay otra que ahora no recuerdo. Pero vamos a ver los países que firmaron este comunicado esta madrugada, que de pronto tú conoces un poco más. Es un comunicado como de 2 o 3 páginas. Debieron haberse los cancilleres reunidos ayer a la madrugada para escribirlo, ¿no? O lo escribieron hace 15 días. Sí, pero la agenda no la ponen ellos. El país, no vamos a hablar de Canadá, que también firma ahí, pero está Argentina. ¿Qué autoridad tiene Argentina para hablar de Venezuela? ¿Qué autoridad tiene Macri? ¿Qué autoridad tiene Brasil? Cuando el que está ahí salió de un golpe de Estado. Sin hablar de la situación económica que está otra vez para abajo. Pero Macri tiene una situación. Los Kirchner volvieron a elevar, sacaron a la ex clase media, que es pobreza, la volvieron a poner de clase media, y ahora otra vez la clase media va para abajo. Y ahí muchas de la clase media, Argentina se ha caracterizado por un país de clase media, que están otra vez a punto de comerse en un cable, como se dice, por el hambre en Argentina. Y ese es uno de los que está firmando eso. Chile. Colombia. Tú me puedes decir que Colombia, y lo hemos repetido tantas veces, y por eso me están diciendo antipatriota, y ya alguien por ahí propuso que me quitaran la nacionalidad, pero que Colombia le venga a decir a Venezuela que aquí hay una crisis humanitaria, cuando aquí hay casi 6 millones de colombianos. ¡6 millones de colombianos! Que votan con los pies, porque van a la frontera, caminan, cruzan y se quedan aquí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tienen ni medios para tomarse una ni nada de eso, ¿no? Pero 6 millones de colombianos le están dando una bofetada en la cara a este personaje tristemente célebre, porque ellos decidieron que así lo que diga él sobre Venezuela, ellos quieren vivir aquí. ¿Por qué? Porque hay salud gratis y además los medicamentos.
y hay gente que no te está chantajeando ni haciéndote desaparecer de un día para el otro. Bueno, eso es un lugar común lo que acabo de decir. Sí. Sigamos haciendo la ¿Por cuenta. qué eligen 6 millones de personas venirse para acá? Si es que el CEPRO-hombre tiene la razón. Y además, lo que dicen es que se hizo cuando Venezuela tenía una buena economía, pero es que ellos se siguen pasando. Y todos los venezolanos que van a Colombia no se quedan allá. Van a en algunos negocios y entran. Y esta frontera es la frontera más porosa, una de las más porosas en el mundo. De todo el día pasan, parecen hormiguitas, pasan y pasan de los dos lados. Pero bueno, sigamos con los... En Colombia no hay crisis humanitaria, pero ni hay migración de colombianos, pero en Venezuela hay casi 6 millones. En Ecuador, un país tan pequeño, hay 500.000. En Panamá hay 200.000. Yo creo que en toda Centroamérica hay 500.000. En Estados Unidos hay 2 millones. Yo creo que la gente que está escuchando debería de tomar nota. En Europa hay 500.000 y no tenemos una crisis humanitaria, no hay problemas de migración. México, ¿cuántos mexicanos viven en Estados Unidos? ¿Cuántos? La cuenta ya se perdió. 20 millones eran conservadora. Digamos, no, y además de eso, hablan de la posible violencia que hay en Venezuela y la violencia que hay en México. Ya han matado 80 candidatos regionales, 80 candidatos a las elecciones. No cualquier ciudadano, candidatos, con su campaña, su presentación mediática y en pleno desarrollo, ¿no? Y no 2 o 3, 80. 80, hay que verle la cara, ¿no? Que maten 80 candidatos políticos. Y digan que son... Y no que pasa Venezuela. nada. No, no pasa nada. Y ellos opinan sobre Venezuela. Y los 61 alumnos de Ayotzinapa. Y yo creo que alumnos asesinados, quemados, carbonizados y después lanzados al río. Se sabe todo. E incluso con qué los quemaron y cómo, ¿no? Una pirámide de cadáveres, eran cauchos de vehículos rociados con gasolina, cadáveres. Una pizza, arriba otra, una pirámide. Qué parecido a los colombianos, ¿no? Es una técnica muy colombiana, los paramilitares colombianos. Pero además, qué parecido. ¿Tú sabes de cuándo pasó eso? ¿Y cuándo comenzaron a darse en México las técnicas del paramilitarismo colombiano? Desde que un señor, te lo voy a decir de último quién es, fue asesor de la policía mexicana para cuestiones de seguridad y antiterrorismo. Después del año de que él estuvo allá, que salió porque había mucha presión por ser quien es, y porque la gente se comenzó a dar cuenta de realmente a qué había ido a México. Pero después de este señor, como al año, comenzaron a existir estas maneras de actuar en México por grupos paramilitares relacionados con el narcotráfico. ¿Quién es este señor que fue el asesor? El actual vicepresidente de Colombia, el general Naranjo. ¡Ah, caramba! El general Y que me lo niegue él, porque bastante información tengo yo sobre eso. Escribí un artículo precisamente por los estudiantes de que yo acabo de hablar. Y ahí está la información. Lo de los estudiantes clama al cielo, pero lamentablemente no es ni el único ni aislado. No, eso se multiplicaron. Otra cosa es que esto fue, no fue un tope, fue algo tan horrible, pero crímenes como estos ya hay muchos. Y es con la misma técnica colombiana del paramilitarismo. O narcoparamilitarismo, porque son la policía y el ejército ayudados por los narcotraficantes mexicanos. Es el vicepresidente de Colombia, el general Naranjo. Seguimos. Honduras. ¿Qué lección le va a dar Honduras a Venezuela a nivel electoral? Cuando hacen las trampas más tremendas en las elecciones. A nivel de pobreza. Uno de los países más pobres del mundo. Educación, salud. Por favor. Fútbol, tal vez. Eso yo no sé. Costa Rica, bueno. Bueno, Costa Rica es la niña bonita, ¿no? Sí, porque él se vivió... Pero barre bajo la alfombra también cuando le conviene. Guatemala. ¡Upa! Guatemala acabó con casi todos sus indígenas en uno de los genocidios, después de la colonia, de los genocidios contemporáneos más grandes que ha existido. La corrupción es horrible. La violencia es horrible. Pero le están diciendo a Venezuela, están diciendo que aquí no hay democracia, que aquí es un país violento, que hay crisis humanitaria. Sigo. Panamá. Paraguay. Perú. Y bueno, Santa Lucía. Estos países son los
que le están diciendo que hay que cambiar este sistema porque va a traer problemas regionales. Desde la crisis humanitaria, porque muchos venezolanos están yendo, es cierto, se han ido muchos venezolanos, eso es cierto. Claro que sí. Pero nunca explican Nadie está por qué. obligado a creer en este proceso que resultó tan criticado, tan agredido y tan doloroso. No, y es cierto que hay problemas sociales, económicos graves, pero nadie explica por qué. Nadie explica por qué. Pero mira, Yo no creo que el presidente Maduro que le da los deseos de poner a soportar necesidades a los venezolanos, eso no lo creo. No lo creo. Y la gente tiene que rebuscarse para comer y para ayudar a su familia, eso es innato. Pero son algunos miles, No son 7, 8 millones como los tiene Colombia. La proporción es así de grande y los brazos me dan otra vuelta. Es un cinismo y un descaro tremendo. es como si dijéramos casi 3 veces Uruguay. Sí, yo creo que son como 8. Pues aquí hay 6. Y además si uno junta, une los otros millones y los cientos que hay. Sí, yo creo que son como 8 millones. Yo vi el Panamá antes de la invasión y logré salir a tiempo. Estuve en el comando y estuve con el general. Y estaba rodeado de unas casitas que aparecían en las postales que yo recordaba hasta de niño, del Tesoro de la Juventud, aquella colección pedagógica. Casitas de madera, una junto a otra, que era la tradicional vieja Panamá, que había que mantenerla porque era un orgullo, era la postalita de la vieja Panamá comparándola con la otra. Y el comando, que era un tremendo edificio con escalinatas de mármol y todo. Yo entrevisto al general y todavía no estaba CNN, gracias a Dios para ellos en ese momento, y estaba ABC, NBC, CBS, Washington Post, New York Times. Era evidente que venía la intervención gringa y el hombre aguantando ahí. Y me acuerdo que le dice, no, a ustedes no los voy a responder, a él le voy a responder, a Walter, porque él no es del club de la desinformación como ustedes. Y bla, 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 bla. Y le digo, bueno, mi general, muy agradecido, tengo que tomar el próximo avión. Me vengo de una vez. Y luego cuando vuelvo a pasar, lo que era el comando, aquel edificio, lo que era aquel barrio histórico lleno de casitas de madera. Una belleza. Tierra arrasada, nunca vi lo de tierra arrasada como ahí. No quedaba nada. Nada, solo tierra limpiecita y apisonada. Y después los gringos se dieron lujos como este, ¿no? En plena toma de Panamá, que no era ni para nada una capacidad de resistencia, hubo un tanquista que vio un Volkswagen delante de él y le dio la gana de pasarle por encima porque era divertido. Pasaron sobre los cadáveres. En el Volkswagen había papá, mamá y 3 niños. No, si quieres contamos un poquitico lo que fue la invasión a Panamá. Sí, señor. Para porque que aquí de la pronto- gente, para aquí que la los gente venezolanos crean no de tiene que- idea de lo que es una invasión gringa, porque además le meten hasta ciertos aceleradores, ¿no?, en la sangre. Mira, vamos, primero que todo, Panamá se invadió bajo el pretexto de sacar a Noriega, al dictador Noriega. Sí, porque era el amigo. Cuando se volvió nacionalista, Volvió el peligro. se volvió peligroso. Nos quedan 10 Era- minutos, todo tuyo. O sea, fue cuando Noriega le dio un ataque de nacionalismo. Pero Noriega había sido un hombre de la CIA. Absoluto. Noriega contrabandió llega con la a- CIA cocaína. Si no, no llega a donde llegó, claro. Pero el día que se puso a pelear y amenazó a Bush, papá Bush, que había sido jefe de la CIA, había sido patrón de él, le mandó. Pero dime una cosa, Walter, ¿no era más barato hacerlo sacar, si lo querían detener, por dictador, por asesino, por todo lo que quieran, narcotraficante? ¿Por qué no lo invitaron a Washington y lo hubieran dejado detenido allá? No, mandaron toda esta cantidad de aviones, y arrasaron. con Hicieron Panamá. un desembarco digno de un país importante, ¿no? No del paísito del Istmo, con todo respeto. Pero te voy a decir una cosa ya para ir terminando, algo muy importante que se pasó en la invasión de Panamá. Además de esa cantidad de terribles de mortandad, de toda esta gente que quemaron los aviones. En Panamá se estrenaron o se practicaron Las nuevas- el armamento que fue para la guerra en Irak. en Sobre Irak. todo el avión fantasma. Y esta cantidad de armamento con que se quedó destruida la ciudad de Panamá, que la borraron. La borraron. La borraron. Pero literal. Sí. Cuando yo pasé, se me pararon los pelos. Estaba como un billar. Mira, le disparaban, habían rayos. Yo hice una investigación sobre eso. Habían rayos que le disparaban a la gente, como en las películas de ficción, que daban cenizas. Una cantidad de... Para eso sirvió la invasión de Panamá.
porque a Noriega se lo hubieran llevado en cualquier momento. Un comando militar, Claro. se lo lleva un comando de marines, se lleva a quien sea, como hubiera pasado con Gaddafi. Pero allá, el último armamento, el armamento de punta, lo practicaron, ahí fue su prueba. Luego invadieron Irak y ya se probado todo, se utilizó el armamento que se probó en Panamá. Mira, yo conocí el Irak de Saddam Hussein y lo recorrí desde el sur hasta el norte. Chiitas, sunitas y los de él, ¿no? Los que ahora son los grandes mercenarios. Pero la Libia de Gaddafi también. Esos países funcionaban con un estatus envidiable. Salud, educación gratis, becas para todo el mundo para estudiar las nuevas tecnologías y traerlas, un sentido nacionalista de orgullo. Y además jugaban bien el ajedrez con las grandes potencias. Cuando dijeron vamos a cambiarle el mapa geopolítico a esto, no, ya no nos interesan y a destruirlo. Pero es monstruoso desde esa humanidad. Tremendo. Conocí el Irak de Saddam Hussein, conocí la Libia de Gaddafi. Era impresionante la calidad de vida de esa gente. Afganistán, que fue por donde comenzó esto. Sí. Era un país lindo. Yo no lo conocí, pero hay fotografías y todo. Invadieron Afganistán con el pretexto, bien o mal, de sacar a los soviéticos. ¿Okay? Pero además de eso, reinvadieron la OTAN con el pretexto de darle libertad a las mujeres, que porque todas estaban... Sí. Con el pretexto de acabar con el tráfico de heroína que estaba agotando Europa. Con el pretexto de los grupos terroristas. Hoy Afganistán, un país invadido, un país completamente invadido por la OTAN y es el principal exportador de heroína del mundo. ¿Tú me puedes explicar cómo lo hacen? ¿O quién cierra los ojos? ¿O quién se aprovecha de esto? Y Colombia con todas las bases gringas y toda la electrónica, ¿por qué no puede parar el gigantesco cocainaducto para Estados Unidos, que es el mayor consumidor del mundo? Te estoy diciendo que aumentó 42% la producción de cocaína. ¿Aumentó? En un país invadido, porque Colombia Sí. está invadido también por las tropas norteamericanas. Donde tienen el control marítimo, aéreo y terrestre. Yo no entiendo. Algo tiene que ser pasar, yo no sé. Yo no sé cómo lo hace. Yo no sé. Es No decir, sé. Qué cinismo tan tremendo. Es decir, el mayor productor de cocaína del mundo, que lo sigue siendo Colombia, aliado estratégico del mayor consumidor de cocaína del mundo, que es Estados Unidos. ¿Qué mundo, eh? ¿Sí? Son buenos amigos. Sí, históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial de Estados Unidos... Segunda Guerra, y creo que en Corea también, ¿no? Colombia fue a Corea. Fue el único país de América Latina que fue a Sí, Corea. siempre- Bajo el mando de Estados Unidos. Siempre obedientes. Y en esa época el mando militar colombiano comenzó a tener experiencia con la guerra de Corea. Todos los soldados que estuvieron en Corea vinieron a combatir a lo que después fueron las FARC. Y todo el mundo se olvida de todo esto. Y uno se da cuenta que la historia vuelve ahí y que nada de eso cae del cielo. Además, ¿qué se le había perdido a Colombia en Corea? No se le perdió nada, pero Estados Unidos le dio una cantidad de armamento y fue el primer país con el cual Estados Unidos firmó convenios militares en América Latina. Fue el primero. Y el primer país en América Latina que tuvo una escuela contrainsurgente, antes que la escuela de Panamá, fue Colombia. Fue la de Con las los que vinieron. Américas de Panamá. Sí, pero antes estuvo en Colombia, en Estuvo en Tolemaida, Colombia. cerca de Bogotá. Tolemaida, correcto. Tolemaida. No, son una escuela. Bueno, ya lo hemos dicho, el país que escribió para que se votara Cuba de la OEA fue Colombia. Siempre y donde hace- se creó la OEA fue en Colombia. Y donde se crearon todos los parámetros ideológicos de la Guerra Fría fue en Colombia cuando se creó la OEA. Y bueno, y podemos seguir hablando de esto y Sí. hablar. Pero nos quedan 3 minutos y los dejo para que tú cierres. Este mundo me tiene preocupado. Bueno, casi desde siempre. Bienvenido al club. Yo creo que desde siempre me ha tenido preocupado. Pero yo que vivo en Europa, veo la manera como están atacando a Medio Oriente y como están atacando a cualquier país. ¿Estás de acuerdo ¿Cómo con que hay Europa? un plan para cambiarle todo el mapa geopolítico al Medio Oriente? Porque yo No, lo he pero es que dicho a náusea. ya arrancó. Ya arrancó. Y yo creo que también están atrás de Turquía ahora. Y Turquía, que era el ángulo obediente y necesario de la OTAN, se empezó a Sí, meter está- en radiofrecuencias con turbulencia. Y está diciéndole no en algunas cosas a la OTAN, y eso es tremendamente peligroso. Yo no estoy ni defendiendo ni en contra del presidente de ahí, estoy hablando de lo que es la geoestrategia, Sí, sí. de la geoestrategia. Y están también que se lo llevan por delante, pero en el Medio Oriente lo cambiaron, ya lo cambiaron, y eso es un polvorín ahora. ¿Y qué pasa con Israel ahora?
No, lo que... envalentonado, guapo, apoyado, que es el Jerez Israel que se va a tragar Ya para ¿a terminar, cuántos países? ya para terminar te hago una pregunta, Walter. ¿Por qué están atacando a Irán porque quiere producir una bomba atómica y por qué no han atacado a Israel que tiene 80? Tiene bastante más según otras fuentes, ¿no? Bueno, digamos 80. Primero no tenían simuladores de computadora, así que hubo que hacer pruebitas. Hubo alguna explosión al sur de Sudáfrica y además Sudáfrica ponía el uranio, Israel tenía la tecnología. Yo dije eso con lujo de detalles y lo borraron de la red de ese programa. Lo voy a volver a colgar. Sí, pero es una buena pregunta. El malo es Irán, porque quiere producir una bombita. Yo además, Los israelíes, no los sudafricanos blancos, no dejaban entrar a los judíos ni siquiera a su propio country club. Pero ellos se la calaban con tal de poder desarrollar aquello y tener la posibilidad, ¿no? El uranio. Y ahora otra pregunta, ya para terminar. ¿Cómo así que Estados Unidos permitió que Corea del Sur dialogara con Corea del Norte y viceversa? Particular, ¿no? Porque es que los coreanos del norte sí dijeron, a nosotros no los van a joder. Y Estados Unidos se dio cuenta que Corea del Norte estaba hablando muy seriamente. La mayor retirada de las fuerzas triunfantes de la Segunda Guerra de Estados Unidos fue, y la más vergonzosa, fue en Corea. El paralelo 38 fue tablas. Eso fue nada de paz. Es un armisticio. Y viven con el dedo en el gatillo. Esta es una jugada interesante, ¿no? Porque esa situación estancada es vergonzosa. ¿Tú sabes que para retirarse Estados Unidos de Corea del Sur tienen que retirar casi 100 bases? 100 bases nada más, ¿no? Casi 100 bases. Yo no sé si era más, pero... No pueden volarlas en pedazos. Yo no sé cómo lo van a ver, pero no, tampoco creo que se van a retirar. No pueden... Pero hay muchos interrogantes en la geoestrategia del mundo. No nos aburrimos nunca, ¿no? No nos da mucho tema para hablar, desgraciadamente, sobre Así es. Bueno, yo te invito a cuando pases por acá y... Te invito, no, te obligo a que cuando pases por acá sigamos dialogando, porque esto no es una cuestión de temas de diletantes, esto es algo que nos duele, visceralmente Sí. nos duele. Y lo compartimos, esa preocupación. Un pensamiento para cerrar. Que invito a las personas que nos insultan por internet que aporten, inteligentemente aporten, que eso nos sirve a todos, intelectualmente, humanamente, moralmente. Que paren los insultos, que eso no sirve para nada. La cobardía ahora está en un teclado. No me ven, no saben quién soy, no tienen mi grupo sanguíneo, entonces puedo disparar por envidia, por celos. Pero hablando de todo, ya con eso ya... Sí. Pero qué particular que la policía no se mete con esta gente. Pero si esa misma gente estuviera amenazando al presidente Truno, hablando al presidente Macri o al presidente Macron, le caería a las 3 horas tenían allanada la casa o el computador donde escribiría. Perfectamente hay como identificarlos. Claro. Por eso es que liberaron Internet. Claro. Y yo tengo gente que sabe hacer eso. Pero no pierdo tiempo en eso porque estamos en cosas más importantes. Claro que sí. Se nos acabó el tiempo, compañero. Ha sido un gustazo. Muchas gracias, Walter. Y te conmino a que cuando pases otra vez por acá, vengas a darnos el placer de poder escucharte. Gracias a ti y a todo tu sensacional equipo de trabajo que tienes. Camarógrafos y la gente que te colabora. Muchísimas gracias. El personal de estudio muy noble en esto. En el área de producción ya no tenemos el famoso equipo, es este servidor y la doctora Zanoja. Eso nadie lo cree, pero bueno, ahí van los 10 premios nacionales de periodismo. Muchas gracias por permitirnos estar y donde está